Bueno, vamos a continuar. Nuestra amada J. Mar dice, el Nefesh es el nivel más bajo que impulsa la vida física y las emociones básicas. Se asocia con la vitalidad y el funcionamiento del cuerpo. Así es, mi amada. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo afecta la existencia de una persona después de la muerte? El Nefesh o el alma vital determina el nivel inicial de descanso o turbación. Si la persona vivió en pecado o con hábitos destructivos, el Nefesh queda agitado, o sea, el alma viviente queda agitado, buscando aquello a lo que estaba apegado. ¿Sí? Si la persona vivió en obediencia y teshuvá y santidad, el Nefesh descansa en paz y asciende fácilmente. Pero si la persona no vivió en apartamiento, tengo que mencionar algunas palabras, bueno, para que se entienda, ¿verdad? Si algunas personas, si un alma no vivió de una manera en santidad, es cuando sufre bastante. O sea, el alma vital, la Nefesh, se agita buscando aquello a lo que estaba apegado. ¿Sí? Por eso es que Yahweh siempre en su bendita Torah siempre nos impulsa a obedecer, a vivir en santidad. Si el ser humano si el ser humano se diera la oportunidad de pensar en el momento que partirá de esta realidad, de este mundo, yo creo que todo ser humano sería diferente, ¿verdad? Pero lamentablemente el hombre, muy pocos se ponen a pensar en este momento, cuando vamos a partir, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender estos 5 elementos, los cuales Yahweh dio a cada ser humano, y qué pasa con cada elemento el día que partamos de esta realidad, ¿sí? En este caso, pues bueno, cuando una persona está más apegado a lo carnal, a lo material, sufrirá mucho para que su alma vital se desprenda, se aparte del cuerpo, y entonces va a sufrir mucho. Entonces, por eso Yahweh nos invita a no, que no nos inclinemos más al alma vital, a la Nefesh, sino que estemos más elevados en los otros niveles del alma, ¿sí? Así es, mi amada J. Mar, hay que arrepentirnos y volver a Yahweh para que Él tenga compasión con nosotros y podamos estar en su presencia. Así es, mi amada J. Mar. Yahweh nos invita, ¿verdad?, a que hagamos arrepentimiento, que volvamos a Él, para que el día que Yahweh decida que partamos de acá, no suframos, sí, que no sufra nuestra Neshama, nuestra Nefesh, nuestra alma vital, sí. Es tan importante la obediencia, es tan importante hacer teshuvá, hacer arrepentimiento. Yahweh primeramente quiere que hagamos un arrepentimiento y después una rectificación de nuestra vida, sí. Primeramente, ¿verdad? Pues para estar bien con Yahweh, y no sabemos, ¿verdad?, el día que Yahweh decida que partamos de esta dimensión, para que no suframos en el momento que todos estos elementos tienen que apartarse del cuerpo. Entonces, bueno, el alma vital
que es la nefesh, ¿verdad? Sufre bastante. Entonces, si la persona vivió en obediencia y arrepentimiento y santidad, el alma vital descansa en paz y asciende fácilmente, ¿sí? Pero si el alma vital está en, en pecado, pues es cuando sufre mucho, ¿verdad? El alma vital es la raíz de lo que se conoce como, en hebreo, como Kabod Haemet, que es la sensibilidad de lo espiritual del alma en torno al cuerpo recién fallecido. Entonces, bueno, ahí tenemos el primer elemento, que es el alma vital, que es la nefesh en hebreo. Sufre cuando tiene que separarse de su cuerpo. Ahora vamos a ver el ruach. ¿Qué pasa con el ruach? ¿Qué pasa con lo que es el soplo, el aliento, el viento del hombre? Eso es ruach en hebreo, ¿sí? Pero bueno, para que se entienda, ¿verdad? En español es el soplo, el aliento. Por eso cuando una persona muere, ¿verdad? Muchos ponen aquí su mano para ver si no se siente el aliento. Si ya no, bueno, si sienten el aliento, pues la persona está con vida. Porque eso es el ruach, eso es el soplo, ¿sí? El soplo. Si nosotros soplamos en nuestra mano, sentimos el viento, ¿verdad? Y ese es el aliento, que en hebreo es el ruach. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el soplo o el aliento del hombre cuando esa persona muere? Bueno, lo que sucede, ¿verdad? Con el ruach, después de la muerte, el ruach es la parte encargada del carácter, las decisiones morales, las emociones elevadas, motivaciones. Después de la muerte, el ruach asciende al mundo intermedio, que en hebreo es el Olam Ha-Ruhot, ¿sí? Pero bueno, para que se entienda en español, cuando una persona muere, el soplo, el aliento, regresa, asciende al mundo intermedio, ¿sí? Entonces, bueno, en hebreo, Olam Ha-Ruhot, vuelve el ruach a ese lugar, ¿sí? Asciende al mundo intermedio. Nuestra amada J. Mar dice, al alejarnos del pecado y volver a los caminos de nuestro Creador, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Así es, amada. Así es. Ruach se relaciona con las emociones, la personalidad y los sentimientos. Es la parte que experimenta el gozo y la tristeza. Así es. Entonces, por eso el ruach es tan importante, ¿sí? Entonces, bueno, regresa. Cuando la persona muere, el ruach, el aliento, vuelve al mundo intermedio, ¿sí? Que en hebreo es Olam Ha-Ruhot. Y bueno, allí se experimenta el gozo si vivió en justicia. O sea que el ruach, cuando vuelve, cuando asciende al mundo intermedio, experimenta gozo si vivió en justicia, ¿sí? Confusión, vergüenza y corrección si vivió alejándose de la Torá. Por eso es que a través de este estudio, que hagamos reflexión para ser mejores, para ser más obedientes, para tener una relación más íntima con Yahweh, inclinarnos más al nivel ruach, al nivel del soplo, el aliento,
más que de la nefesh, para que cuando se llegue la hora, Yahweh no lo permita, ¿verdad? Pero pues sabemos que esa es la ley de la vida, que no, pues, que se incline más lo bueno y no lo malo, para que no suframos, ¿sí? No suframos, perdón. Entonces, bueno, ¿cómo afecta la vida de la persona tras la muerte? Bueno, pues el estado del Ruach define la identidad, ¿sí? O sea, el estado del aliento, del soplo de la persona es el que define la identidad consciente de la persona después de su muerte, ¿sí? Las emociones y la memoria moral está allí. O sea que es tan importante, ¿sí? Porque ahí en el Ruach, en el aliento, están las emociones y la memoria moral está allí, o sea, sigue ahí, ¿sí? Entonces, bueno, si la persona hizo daño, el Ruach experimenta un proceso llamado tikkun, en hebreo, tikkun, en español, corrección, juicio moral. O sea, si la persona hizo daño cuando estaba en vida, el Ruach experimenta un proceso llamado corrección o juicio moral. Por eso es que a través de este estudio nos damos cuenta que no es como la gente dice. Luego dicen, no, pues ya cuando alguien parte de esta dimensión dicen, bueno, ya está descansando. Pues a través de la Torah nos damos cuenta que no es así, ¿sí? Que no hay un descanso eterno. Es un proceso que pasa los niveles del alma cuando parten de esta realidad, de esta dimensión. Entonces, bueno, si la persona vivió en obediencia, el Ruach, el soplo, el aliento, se llena de luz, consuelo y claridad. ¿Qué tan importante es estar en obediencia? ¿Sí? Ahora vamos con el nivel del alma, lo que es la Neshama, que es la conciencia superior o divina, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el alma intelectual? Que en hebreo es Neshama. ¿Qué pasa cuando una persona parte de esta realidad? ¿Qué sucede con la Neshama tras la muerte? ¿Qué sucede? El alma intelectual, que en hebreo es Neshama, que no quiero mencionar tanto en hebreo pues para que se entienda, ¿verdad? ¿Qué sucede? La Neshama o el alma intelectual es la chispa divina del entendimiento espiritual. Después de la muerte, asciende directamente al mundo de las almas, ¿sí? O sea que cuando una persona muere, el alma intelectual, ¿sí? Que en hebreo es Neshama, asciende directamente al mundo de las almas, que en hebreo es Olam HaNeshamot. Olam HaNeshamot, para los que quieran anotar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que en hebreo se dice Neshama es el alma intelectual y espiritual, y cuando la persona muere, asciende, ¿verdad? Directamente al mundo de las almas en un plano más alto que el del Ruach, ¿sí? Entonces, bueno, nos damos cuenta
que lo que son los 5 niveles no van al mismo lugar, van a diferente lugar, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir avanzando en el estudio para que se entienda mejor. Dice la amada J. Mar, Neshama corresponde a la parte intelectual, a la conciencia es el nivel de la razón, la comprensión y la capacidad de pensar. Así es, mi amada. Todos estos elementos son tan importantes, ¿verdad? Tan importantes. Y es tan importante entender y saber cómo Yahweh nos hizo, nos formó. Al formarnos nos dio estos cinco elementos. Y es importante entenderlos para entender la muerte. Porque si no entendemos estos elementos, no entendemos la muerte. Porque cada elemento no va al mismo lugar, va a diferente depósito, ¿sí? En este caso, pues bueno, lo que es la Neshama, el alma intelectual y espiritual, va al mundo de las almas a un plano más alto que el del Ruach, ¿sí? Y bueno, allí se recibe la verdadera comprensión de su vida, misión y propósito. Vuelvo a repetir, allí en el mundo de las almas, un plano más alto que el del Ruach, allí es donde recibe la verdadera comprensión de su vida, misión y propósito, ¿sí? O sea que nuestra Neshama, nuestra alma intelectual y espiritual, cuando llegue a ese lugar, al lugar del mundo de las almas, o el mundo del Olam HaNeshamot, ahí entenderá mejor, ¿verdad? Ahí comprenderá comprenderá su misión y su propósito de vida, porque quizá algunos no logran entender en este mundo cuál era su misión, su propósito de vida, que es importante saber, ¿sí? Por eso tenemos que trabajar en ello para saber cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito de estar en esta dimensión, en esta realidad. Entonces, bueno, vamos avanzando para poder entender cada elemento de estos 5 elementos de los cuales Yahweh nos dio. Lo que es, bueno, cuando se separa completamente de las pasiones, ¿sí? Vuelvo a repetir, allí recibe la verdadera comprensión de su vida, misión y propósito. Cuando se separa completamente de las pasiones y cargas terrenales. Por eso es que es importante separarnos de todas las pasiones y cargas terrenales para poder entender el propósito y nuestra misión. Hasta que nos separemos de todo eso, es cuando lograremos entender nuestra misión y nuestro propósito. ¿Cómo afecta la vida en la muerte? Sí. La Neshama, que es el alma intelectual, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta? La Neshama es la parte que disfruta la luz del Creador, el deleite del entendimiento elevado, la verdadera sabiduría espiritual. Si la persona vivió en santidad, la Neshama brilla intensamente. Si la persona vivió alejada
la Neshama sufre al ver lo que pudo haber sido. Ese sufrimiento no es tormento físico, sino conciencia dolorosa. Ese es el proceso. Ese es el proceso para aquella alma intelectual y espiritual que no hizo lo correcto en esta dimensión. Miren qué tan importante de verdad debemos de reflexionar para que pensar en el día que vamos a partir de esta realidad, amarnos para no caer en estos errores de que sufran nuestros 5 elementos. Sí, entonces, bueno, vamos a continuar. Les decía, solo cuando la persona se separa completamente de las pasiones y las cargas terrenales. ¿Cómo afecta, verdad? Decía que la Neshama es la parte que disfruta la luz del Creador, el deleite del entendimiento elevado, la verdadera sabiduría espiritual. Si la persona vivió en santidad, el alma intelectual brilla intensamente. Si la persona vivió alejada, su alma intelectual sufre al ver lo que pudo haber sido. Ese sufrimiento no es tormento físico, sino conciencia dolorosa. O sea que la conciencia está en proceso de sufrimiento por no haber hecho las cosas bien. Por eso es que debemos de reflexionar. El nivel de el alma de vida divina, sí, lo que es Hayá, que significa, ¿verdad? En español, la vida espiritual superior. La vida espiritual superior, que en hebreo es Hayá, ¿qué sucede con esta parte? ¿Sí? ¿Qué sucede con esta parte? Nunca desciende al cuerpo completamente, ¿sí? Recuerden el estudio de estos días que hemos estado hablando de estos 5 elementos. Recuerden que Hayá decíamos que es lo que nos cubre, está alrededor nuestro, como una chispa luminosa que nos protege, ¿sí? Hayá, pues es la vida superior, la conexión divina, es el alma viviente, ¿verdad? Entonces es algo mucho más elevado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué sucede con la Hayá después de la muerte? La Hayá nunca desciende al cuerpo, o sea, no está en nuestro cuerpo, está alrededor de nuestro cuerpo, como una luz luminosa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esa luz luminosa cuando una persona muere? Por eso al morir la Hayá simplemente retorna a los niveles superiores de santidad. O sea, cada elemento de los cuales estamos considerando vuelve a su lugar de origen, pero no, o sea, si nos damos cuenta, los 5 elementos nunca van a ir al mismo lugar, van a diferente lugar. Dice nuestra amada J. Mar, Hayá se asocia con la voluntad divina, el deseo y la fe, es la fuerza suprarracional que impulsa a buscar un propósito más elevado. Así es. Por eso Hayá es tan importante, pero bueno, es algo mucho más elevado.
pero ya, bueno, la persona lo experimenta cuando ya está muy elevada espiritualmente. De lo que comentábamos ayer, que son, bueno, por ejemplo, en la Tanaj, en la Biblia, en la escritura, ahí nos relata, ¿verdad?, varios personajes que ellos experimentaron, que es estar en Hayá, en lo más elevado. Por ejemplo, comentábamos ayer Moshe, Eliyahu, Hanok, todos estos personajes que realmente ellos se elevaron espiritualmente muy alto, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que nosotros no podamos elevarnos. Claro que sí. Todo ser humano puede elevarse, pero depende de cada uno. Yahweh nos dio libre albedrío, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, cuando una persona muere, lo que es Hayá simplemente retorna a los niveles superiores de santidad. Es un nivel que el ser humano en vida solo percibe en momentos de profunda conexión espiritual, ¿sí? O sea, no todos lo experimentan, solamente aquellos, ¿verdad?, que tienen una profunda conexión espiritual. ¿Cómo afecta la existencia de la persona tras la muerte? La Hayá otorga al alma total una experiencia de expansión, unidad con lo divino, claridad trascendental. Después de la muerte, la Hayá permite que el alma comprenda el plan universal de Yahweh, su rol en la historia, la relación entre su vida y el propósito de Israel. ¿Sí? Y bueno, es la luz que revela la estructura espiritual de la realidad. Eso es lo que sucede con Hayá. Ahora vamos a ver el último elemento, que es Yehidá. Yehidá, que es la unidad eterna con Yahweh. Es la unidad eterna con Yahweh, que en hebreo es Yehidá, ¿sí? Yehidá, bueno, ¿qué sucede con Yehidá tras la muerte? Este nivel es llamado la unidad, ¿sí? Es la unidad. Como les decía ayer, Yehidá también no está dentro de nuestro cuerpo. Yehidá, en pocas palabras para que se entienda un poco mejor, ¿verdad? Yehidá es como un hilo que conecta entre nosotros con el Creador. Es como el wifi, el internet, ¿verdad? A través de Yehidá es donde hay esa unidad eterna con Yahweh, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con lo que es la unidad eterna con Yahweh cuando la persona muere? ¿Qué sucede con la Yehidá tras la muerte? Este nivel es llamado la unidad. No se separa de Yahweh ni antes ni después de la muerte. Al morir, la Yehidá funciona al resto del alma hacia el plan final de redención. ¿Sí? O sea, esa conexión nunca se corta, ¿sí? Sigue esa conexión, porque recordemos que creemos en una resurrección, ¿sí? En una resurrección que vendrá en los postreros días, ¿sí? Entonces, ¿cómo afecta la existencia de Yehidá cuando la persona muere? La Yehidá es la que conecta el alma, la resurrección futura, la redención final de Israel,
La esperanza escatológica es el nivel que garantiza que el alma no se pierda. Qué hermoso, ¿verdad? O sea que si se cortara esa conexión, no tendríamos esperanza de la resurrección. Por eso es que lo que es Yehidá siempre estará conectado, nunca se cortará, porque a través de eso viene la esperanza de la resurrección futura, la redención final de Israel. La esperanza escatológica es el nivel que garantiza que el alma no se pierda. Jamás se va a perder el alma. Yahweh nos ama tanto. Si el ser humano lograra entender el gran amor que Yahweh nos tiene, yo creo que nunca estaría triste un ser humano, jamás. Siempre recordar el gran amor, la gran ajabá que Yahweh nos tiene. El alma es eterna, bendito es Yahweh. Él nos da esa oportunidad de que nuestra alma nunca perezca, que nunca muera, ¿sí? Entonces, bueno, también es el nivel que hace posible el juicio justo, pero misericordioso, compasivo. La Yehidá es la firma espiritual de la persona ante el Creador indestructible. Miren qué tan importante es la unidad eterna con Yahweh, que en hebreo es Yehidá. Qué hermoso. Sinceramente, en lo personal, este tema, en lo personal, a mí me está llenando mi alma. Y con esto nos impulsa más a esforzarnos, a obedecer mejor a Yahweh. ¿Para qué? Para que el día que partamos de esta realidad, de esta dimensión, nuestros 5 elementos, o en el caso de la Nefesh, que es la que sufre, no sufra, porque no es nada fácil pasar ese proceso, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos terminando, solamente voy a hacer un pequeño resumen y bueno, ya mañana vamos a ver la segunda parte, ¿sí? Dice nuestra amada Jotamar, por eso es bueno estar apartados para Yahweh, no seguir los deseos de la carne, sino caminar en el Ruaj y estar constantemente en comunión con Yahweh. Así es, eso es lo más importante. Estar, apartarnos de todo lo que Yahweh no le agrada. Claro, somos humanos, tenemos muchos errores, pero todos los días esforzarnos para ser mejores, para obedecer mejor a Yahweh, para tener una relación íntima con Él, elevar nuestra alma a lo más alto, ¿sí? Por eso es que es importante entender estos 5 niveles del alma, para que cuando se trate, porque no somos eternos en esta vida, Yahweh está escrito en su palabra que solamente estamos de paso, pero cuando se llegue ese momento, estemos preparados, que no sufra lo que es la Nefesh, ¿sí? Que es la que sufre el alma vital cuando tiene que separarse de su recipiente que es el cuerpo. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño resumen y con eso vamos terminando. Lo que es el alma vital, que en hebreo es Nefesh, se queda cerca del cuerpo unos días y determina la paz o la turbación inicial, porque ahí inicia su turbación. Si esa persona no estaba en obediencia a Yahweh, por eso es que no es fácil, tenemos que estar en obediencia, Lo que es el Ruaj, lo que es el soplo, el aliento,
asciende al plano emocional y moral. Define identidad consciente y corrección. La Neshama, que es la conciencia superior o divina, ¿sí?, asciende al mundo de las almas, recibe iluminación divina y entendimiento, pero si la persona estaba en obediencia. Miren cuántas veces vamos repitiendo la obediencia, ¿verdad? Porque la obediencia es tan importante. Lo que es Hayá, que es la vida espiritual superior, vuelve al plano superior, proporciona expansión espiritual y visión. Y el último elemento, que es Yehidá, la unidad eterna con Yahweh, se mantiene unida a Yahweh y garantiza conexión eterna y resurrección, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos el estudio de los 5 niveles del alma. ¿Qué es lo que sucede con cada uno de ellos cuando la persona muere? Y bueno, reflexionemos en todo ello, ¿verdad? Yo en lo personal, pues también me toca reflexionar y mejorar en obedecer a Yahweh, pues para cuando se trate, ¿verdad? Porque como dije, no somos eternos. Yahweh solo nos trajo por un lapso de tiempo a esta realidad, a esta dimensión, para cumplir una misión, un propósito. Pero cuando Yahweh determina que se llegó el momento, tenemos que estar preparados, saber qué va a pasar con nuestros 5 niveles del alma, ¿sí? Nuestra amada J. Tamar dice: toda Rabá querida amada, por el hermoso estudio sobre los 5 niveles del alma. Este estudio da para más reflexión, este estudio da para reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida. Así es, amada J. Tamar, así es, amada. Miren, quiero compartirles este estudio. Yahweh me lo dio hace como 2 días. Bueno, me desperté como a la 1:30 de la mañana. Y bueno, como ya no podía dormir, me puse a estudiar. Y Yahweh me reveló esto hermoso para poder compartirlo. Y primeramente me lo dio a mí, y yo he estado pues meditando en ello, meditando en esto, porque bueno, si se llegó el momento que nuestro Mashiach venga y aún estemos en esta realidad, aún tenemos que presentarnos delante de Él para ser juzgados. Y Él nos va a juzgar de acuerdo a estos 5 niveles del alma. ¿A dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Reflexionemos, amados Ajín y Ajayot, a cada uno de los que se unieron a este estudio, esperando pues que sea de gran verajá, que sea de gran bendición. Y primeramente Yahweh, si Yahweh lo permite, el día de mañana estaremos viendo la segunda parte. Voy a hacer la verajá de la verajá, que la bendición que se da después del estudio de la Torá, de la Sagrada Palabra, para los que no estén familiarizados, ¿verdad?, con lo que es el hebreo. Voy a hacer la bendición. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam ata betoheinu, Baru ata Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado la Torah de verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén y amén. Bueno, que Yahweh les bendiga grandemente, que tengan una laila, una noche en Shalom. Y si Yahweh lo permite, mañana
A las 7 de la noche estaremos viendo la segunda parte. Que Yahweh les bendiga. Shalom, shalom. Laila to, mi amada Jotamar. Laila to, amadas. Laila to a todos.